vamos a empezar con la siguiente mesa redonda o debate entre una serie de emprendedores. Esta primera mesa que vamos a tener esta tarde se va a hablar sobre cómo se toman las decisiones de inversión en una startup. La va a moderar Iker Gutiérrez y va a moderar a los siguientes cracks: Enrique Penichet, Rodrigo Martínez, Javier Torremocha, Fernando Moroy y Jim Derely. Con todos vosotros, la siguiente mesa redonda sobre decisiones de inversión para una startup. Javier, ¿vamos? Muy buenas. Tomad asiento cada uno. Iker, ¿te vienes conmigo al estrado? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Te dejo aquí. Muy bien. Ya me llevo todo esto. Gracias a todos. Javier. Muy bien. Bueno, buenas tardes, bienvenidos al segundo debate de Smart Money. Son unas horas difíciles para hacer un debate después de la hora de comer, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Es un debate muy interesante sobre criterios de inversión, es algo muy recurrente y de hecho ya en el primer debate se ha hablado un poquito sobre ello. ¿De acuerdo? Vamos a empezar un poquito con las 5 personas que tenemos hoy aquí, son todos reconocidos inversores o emprendedores, ¿vale? Está Jim Derely, ¿de acuerdo? Acaba de hacer un éxito el año pasado de Bullrank y ahora está en la parte en el otro lado de la balanza, está en el lado oscuro, está como inversor ahora. Está Enrique Penichet, que es cofundador de Business Booster y está en el fondo de Sinensis Capital. Fernando Moroy, de Keiretsu Forum, y aparte de la delegación territorial de Caixa Forum aquí. Javier Torremorcha, de Kibo Ventures. Solo doy una pincelada porque ahora ellos se presentarán, ¿de acuerdo? Y Rodrigo Martínez, de Point9 Capital, ¿de acuerdo? Si queréis, por favor, explicar un poquito quién sois, cómo habéis llegado hasta aquí y qué habéis hecho hasta ahora por los emprendedores. Por ejemplo, Jean. Bueno, gracias por la invitación. Soy Jean, he trabajado aquí hace 10 años para una empresa española que me ha mandado a Latinoamérica, Estados Unidos y tal. Hace 7 años regresé a Bélgica, soy francés pero crecido en Bélgica. He montado este negocio que se llama Bullrank. A cabo de 4 años lo he vendido, la empresa más o menos hacía como 2,5 millones de ventas y la mitad en profits, así que era bastante rentable. Y lo vendí en junio. En septiembre llegué a Madrid porque mi mujer es española, quería venir aquí con los niños y tal. Así que pero de verdad, como ahora estoy buscando un poco en invertir, pero me siento mucho el alma de un emprendedor. No soy inversor profesional para nada, así que me siento todavía emprendedor. Voy a seguir con un nuevo negocio ahora dentro del mes que viene, ya en febrero. Arranco un nuevo SaaS que se llama Many Contacts y he invertido hasta la hora en 2 SaaS, uno en Madrid y uno en Bruselas. Enrique. Bueno, a ver, yo soy Enrique Penichet, soy uno de los cofundadores de Business Booster. Nosotros arrancamos en 2010 entre 4 socios, lo que fue entonces la primera aceleradora, con la definición de Wikipedia, ¿no? La primera aceleradora de startups en España, ahora ya hay muchísimas. Lo que vimos en aquel momento, nuestro foco, nuestro objetivo era resolver el problema del punto de encuentro, ¿no? Entre los inversores decían que había dinero y no había startups donde invertir, los emprendedores pues que había mucho talento, muchas ideas, muchos proyectos, pero que no había dinero, ¿no? Esto se fue complicando con esta vertiente también, ¿no? Emprendedora, ¿no? Arrancando esto desde cero, y se fue complicando y fuimos metiendo a más gente y entonces pues nos convertimos en sociedad de capital riesgo. Y actualmente, pues el modelo que han nombrado esta mañana, ¿no? De aceleradora a fondo, ¿no? Que funciona muy bien en Estados Unidos o en Reino Unido, pues básicamente somos la única sociedad de capital riesgo regulada con aceleradora en España y creo que en el sur de Europa hay otra más. Y esto nos ha llevado también ahora pues a generar una segunda sociedad de capital riesgo, en este sentido un poquito fase posterior, para cubrir el bridge, hacer de bridge a la serie A. Han pasado tenemos 60 participadas,
Y de las 60 participadas, pues tenemos algunas que efectivamente llegaron al programa de aceleración en servilleta y que ahora pues facturan millones, ¿vale? Como es el caso, por ejemplo, de Traventia.com o bueno, Tallerator, que mueve muchos millones, o Cronoser. Entonces, bueno, pues tenemos ya varias. Gracias. Fernando, por favor. Bueno, mi nombre es Fernando Moroy y mi rol fundamental en esta ocasión es como presidente de la red de Business Angels Keiretsu en el chapter, en el capítulo de Madrid. Keiretsu es probablemente, de hecho, la red de inversores privados de Business Angels probablemente más grande del mundo. Hay 41 capítulos, 41 chapters a nivel mundial. El último capítulo se ha abierto recientemente en Praga. Nuestro papel fundamental, nuestro valor añadido fundamental es, por tanto, poner en contacto, ¿no?, de alguna manera, a la comunidad emprendedora para ayudar al desarrollo de sus proyectos en sus diferentes fases, y a la comunidad inversora de proporcionarle un deal flow de proyectos, creemos que adecuadamente seleccionados. No somos una red de Business Angel de foco específico, por tanto, digamos, en sentido transversal en cuanto a sectores. El año pasado en España hemos cerrado como unos 14 acuerdos de unos 6 millones de euros, y a nivel internacional las cifras saldrán, esperamos, a finales de este mes de enero. El año pasado se cerraron del orden de 70 y tantos proyectos por unos 50 millones, y este año, con la nueva apertura de los nuevos capítulos y los nuevos chapters a nivel mundial, pensamos que las cifras van a ser sensiblemente mayores, ¿no? Por tanto, este sería un poco el primer encuadre, el primer foco de lo que significa nuestra red de Business Angels Keiretsu. Javier, por favor. Buenas tardes a todos. Soy Javier Torremocha, de Equivo Ventures. Antes, realmente llevamos invirtiendo en Internet o en temas digitales desde el año 99. Con Aquilino Peña, mi socio, entre los dos habíamos invertido casi en 30 compañías antes de montar Kivo, que es un fondo que se lanzó en 2012, y desde entonces hemos invertido en 31 compañías en fase early stage, aunque luego con la capacidad para poder acompañar en las rondas siguientes, ¿no? Yo diría que muy diversificado por sectores, compañías que están actualmente basadas en España, la mitad Madrid, la mitad Barcelona, y luego un tercio que están basadas en Estados Unidos, o bien porque invertimos directamente en estructuras jurídicas allí y con equipos allí, o bien compañías que inicialmente estaban en España y han hecho el salto, y ahora son casi más una compañía americana que una compañía española, ¿no? Y ahora estamos, más que como inversor, más en fase de emprendedor, pues estamos levantando el segundo fondo, y por tanto, como cualquier emprendedor, buscando dinero debajo de las piedras, de forma más o menos estructurada, pero debajo de las piedras, para lanzar un segundo fondo con un tamaño objetivo de entre 60 y 80 millones de euros, para básicamente seguir haciendo lo mismo, que es apoyar a emprendedores en el desarrollo, en el crecimiento de compañías digitales, pero teniendo una capacidad algo mayor para poder liderar o coliderar las rondas de expansión o de seguimiento o Series A. Un poco la nomenclatura cambia dependiendo de los mercados en los que estemos, ¿no? Rodrigo. No se te oye muy bien. Hola. Ya. Ahora. Vale, buenas tardes. Yo soy Rodrigo Martínez de Point Nine Capital y os cuento brevemente de dónde venimos. Empezamos en 2011 en Berlín porque ya empezaba a moverse algo y vimos que había una oportunidad muy buena a nivel paneuropeo de crear un fondo que se centrara en financiar la etapa entre Business Angels y Venture Capital Funds. Los Business Angels hacen un trabajo encomiable, pero normalmente sus bolsillos no llegan hasta hacer el bridge de las compañías Series A no ser de que han hecho un trabajo excepcional las compañías. Y pensamos, si levantamos un fondo institucional y somos cercanos como Business Angels, pero somos capaces de financiar la compañía desde la etapa más inicial hasta la etapa en la que un Venture Capital se siente cómodo invirtiendo, ¿qué tal? Y desde 2011 hemos levantado 3 fondos, gestionamos 110 millones de euros en total, estamos invirtiendo un tercio en Alemania, un tercio en el resto de Europa y un tercio en Norteamérica.
Hacemos tickets de hasta 1 millón de euros, muy centrados en software as a service y marketplaces, que son dos negocios en los que hemos tenido éxito y creemos que entendemos muy bien las métricas iniciales. Y por el momento únicamente tenemos una inversión en España, que es Typeform, que está en Barcelona y que también de momento va muy bien. Vale, gracias. Entrando un poquito ya en lo que son los criterios propiamente, vamos a empezar con una doble pregunta, para no ponerlo fácil. ¿Vale? Empezamos hablando de los criterios. Criterios hay muchos. Siempre hablamos de lo que son el equipo, siempre es la base de todo, el retorno de la inversión, la idea, el mercado, etcétera, etcétera. Sin embargo, para que un emprendedor no caiga en la trampa, entre comillas, que se hablaba en el primer debate, de perder media vida informándose sobre la parte de inversión y demás, ¿cómo pueden los emprendedores o cómo podemos los emprendedores conocer de una manera relativamente rápida los criterios que cada uno en vuestras tipologías de inversores utilizáis? Y segundo, ¿hasta qué punto esos criterios son totalmente inamovibles? Es decir, si un emprendedor os propone algo que no acaba de encajar en vuestros criterios, ¿hasta qué punto eso no se va a mover en ningún caso? Enrique, por ejemplo. ¿Empiezo yo? Sí, vamos cambiando. A ver, bueno, nosotros, desde el punto de vista del Accelerator Venture Fund, lo bueno que tiene, entre comillas, es que entran en una fase tan temprana que realmente no son criterios de una startup, ¿no? Ahí lo que estamos valorando más bien son básicamente el equipo, porque la startup casi ni existe, ¿no? O sea, tienen un MVP o no tienen nada, ¿no? Están en una fase muy temprana. Es verdad que alguno viene facturando más, alguno todavía no ha lanzado, pero básicamente, aunque estén facturando, están facturando muy poquito. Es simplemente que han conseguido los primeros clientes, ¿no? Entonces aquí es muy importante en esta fase, o quizá todavía más importante, ¿no? Porque no te puedes apoyar en los números para ver el track record de lo que han hecho. Es muy importante tratar de identificar las personas, ¿no? Que han hecho ellos antes como persona, cada uno de ellos, cómo se han conocido, ¿no? Porque ahí también hay un tema siempre de, luego, cuando entras en una fase muy temprana, cómo te garantizas el evitar o cómo tratas de reducir las posibles turbulencias de equipo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también te fijas en este aspecto, ¿no? Nosotros estamos centrados en Internet. Entonces es muy importante para nosotros que el equipo sea multidisciplinar y que sea un equipo, entonces que esté implicado, porque en esa fase temprana, si no, te encuentras gente que dice que está empezando la empresa, pero resulta que en verdad lo hace en sus ratos libres mientras trabaja para una multinacional. Si me permites, Enrique, estos criterios que comentas, ¿cómo puede conocerlos de una manera fácil un emprendedor, llegar hasta ellos, para saber si realmente encaja con vuestros criterios? A ver, nosotros yo creo que en nuestras bases, porque como aceleradora en la web hay unas bases, ¿no? Y da bastantes pistas o cuenta directamente un poco todos los que estamos buscando, ¿no? Incluso luego en cuanto a valoraciones o etcétera, también lo pone en la web. O sea, nosotros lo que no podemos en esa fase es negociar con cada uno de vosotros un pacto de socios, ¿no? Porque si entran entre 6 y 8 empresas cada 6 meses, si la media de cerrar un pacto de socios, un business angel, está en torno a 2-3 meses, pues habría acabado el periodo de aceleración y no habríamos acabado de negociar los pactos, ¿no? Entonces ahí somos muy claros y decimos, oye, mira, sabemos que vas a venir en una fase muy temprana, pero a cambio estas son las reglas del juego, ¿no? Ya aparecen en la web, ¿no? A partir de ahí, nosotros en esa primera fase lo que aportamos es más capital humano y luego ya hacia el final vamos haciendo el follow-on con capital económico, ¿no? Y entonces el criterio ahí se parece más en el selección a seleccionar como cuando una multinacional selecciona a una empresa personal, es decir, hombre, pues si este dice que es el CTO, pues vamos a evaluarle como CTO, ¿no? Y de hecho, pues dentro de nuestro proceso, pues pasan unos test, ¿no? Y entonces luego hay otro factor muy importante en la última fase de selección y es que nos tenemos que llevar bien. Entonces para eso pues tenemos que hacer algo juntos y hacemos unas actividades y tal. Y bueno, pues un poquito para ver efectivamente, ¿no? que el equipo parece que es el ideal, ¿no? Y lo que decimos al final es que las estadísticas dicen que la mayor parte de las veces va a salir mal, pues porque por lo menos por el camino nos lo pasemos bien, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco lo que hacemos en la parte del Accelerator Venture Fund. Sin embargo, en el fondo 2, que estamos justo ahora arrancando y que ya hemos hecho unos pilotos y alguna inversión, lo hacemos a través de las B-Booster Weeks. Y en esta fase sí que ya son empresas también en fase muy temprana, pero que han hecho ya el Product Market Fit, que vienen facturando, que han facturado unos 100.000 euros de manera escalable.
recurrente, repetible, ¿no? Y bueno, lo que decías al final de y siempre estamos hablando de startups en los dos fondos cuyo core business es Internet, ¿vale? Que es lo que nosotros nos sentimos cómodos. Y dentro de eso pues tenemos SaaS, tenemos Marketplace, tenemos algún e-commerce, pero no el e-commerce al uso de un Magento y ya está, ¿no? Entonces tenemos B2B, B2C, apps. Y dentro de esto, ¿no? de los criterios, ¿no? Y del criterio de la B-Booster Week, ¿es algo inamovible? Hombre, no, pero por algo hay que empezar a definir, ¿no? De hecho, bueno, pues la startup que ganó la primera B-Booster Week lo que había facturado no eran 100.000, evidentemente, sino que ese es el mínimo, sino que venía de facturar $300.000 el año anterior, ¿no? ¿Puede ser que viniera alguien que no estuviera facturando y qué tal? Sí, pero hay que entender si la facturación no es tan importante porque el modelo de negocio requiere que efectivamente la facturación no sea tan importante, sino alguna métrica de engagement, ¿no? Sería un poco esto. Javier, por ejemplo. Bueno, yo creo que por ir a tu segunda pregunta, hoy en día es tremendamente sencillo entender cuáles son los criterios de inversión de los inversores, ¿no? Primero porque suelen estar bastante explícitos en las páginas web. Y luego porque la mejor referencia siempre es otros emprendedores, otros CEOs de compañías en las que esos inversores hayan invertido. Y a mí me gustaría enfocarme un poco en esta parte, ¿no? Que es, yo creo que en general se hace poco due diligence de los inversores. Nosotros a la hora de hacer una inversión hacemos mucho due diligence, relativamente due diligence fuerte, no solo del modelo de negocio, etcétera, etcétera, sino también del equipo. Hacemos cross-checks, llamadas de referencia, etcétera, etcétera, ¿no? Dónde han trabajado antes, gente con la que han trabajado. Y por lo general los emprendedores hacen muy poco el trabajo similar, ¿no? Y al final es un matrimonio durante muchos años donde los dos se tienen que conocer. Y es importante, uno, para entender qué tipo de inversores, entender en qué fase se encuentra el fondo, es decir, no es lo mismo estar al principio del periodo de inversión que al final, porque eso lo que implica es que no tienes capacidad de seguimiento. Generalmente hay limitaciones para que los fondos sucesores no pueden invertir en compañías de los fondos anteriores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos ha pasado con algún fondo extranjero que invierte que tiene es una gestora enorme y tiene muchos fondos, y la inversión estaba hecha desde el fondo SEED, y eso lo que implica es que no puede invertir más de 300.000, 500.000 euros, y cuando llega la fase donde todos tienen que poner, no, yo ya no puedo poner más, y el primer sorprendido es el emprendedor, etcétera, ¿no? Entonces, una cosa son los criterios iniciales para valorar una posible inversión, y luego están todos los criterios que no son tan transparentes y tan públicos, porque van evolucionando durante la vida de la inversión, ¿no? Entonces ahí yo recomendaría a todo el mundo que hiciese esa labor de entender bien cuál es el comportamiento de los inversores una vez hayan invertido y no solo antes, que eso es relativamente fácil de encontrar. Gracias. Bueno, los inversores siempre comentáis, se ha hablado antes, por ejemplo, que el principal criterio es el capital humano, el equipo que está detrás del proyecto, que proyectos más flojos con un equipo potente pueden salir adelante con solvencia, y proyectos que en principio pueden ser más fuertes se pueden quedar atrás porque el equipo no responda. Cuando un CEO os presenta un proyecto, ¿qué buscáis en ese CEO a nivel de criterios, volviendo a lo mismo, en la parte positiva, y qué no queréis encontrar en ningún momento en ese CEO? ¿De acuerdo? Como parte del criterio de equipo, como representante del equipo. Jean, por ejemplo. Mira, yo voy invirtiendo en plan muy amateur, ¿eh? No soy un gran profesional. Os puedo decir, las dos personas con quien he invertido
eran dos personas ya de 35 años, más o menos, que ya habían hecho varios negocios antes, es decir, que no eran su primer... Y ya tenían experiencia, no había que explicarles todo, ¿sabes? Número uno. Número dos, eran muy emprendedor, entonces yo conectaba mucho con ellos, les veo emprendedor, les veo como muy motivado y tal. Los dos también tenían un differentiator, algo que les ponía como muy fuerte en su campo. Los dos tienen algo que de verdad, como uno es la parte de marketing, el otro la parte de desarrollo, y diría también growth hacking, del crecimiento del tráfico, que en mi criterio es la cosa más difícil de conseguir, es el tráfico en un SaaS. Entonces los dos destacan en su campo. ¿Qué es lo que no quieres ver en un emprendedor? Y lo que no quiero ver, bueno... Bajo ningún concepto, que si lo ves, al momento... No lo sé. Lo marcas. No pienso que... No lo sé. ¿No? No lo sé, no. Rodrigo, por ejemplo. En lo que queremos ver un poco... ¿Qué es lo que más te gustaría ver en un emprendedor cuando te presenta su proyecto y lo que no quieres ver ni en pintura? Sí, o sea, hay un modo que nosotros nos referimos a los emprendedores y que puede sonar raro si no nosotros, en lo que decíais antes de cómo conocer a los inversores, lo mejor es leer sus blogs. Ahí te están contando mucho de cómo piensan. Y en cuanto a lo que buscamos nosotros en un equipo de emprendedores, nosotros nos referimos como animals. Y con animals lo que queremos decir es un tío que es obsesivo en algo en concreto y que le pone aparte de todos los demás en su categoría. Y por poner un ejemplo de algo más tangible, Typeform, nuestra compañía de Barcelona, es una herramienta para hacer encuestas online. Y los fundadores eran diseñadores gráficos anteriormente y su obsesión era que los productos que habían en el mercado eran horribles y que no te daban ganas de rellenarlos por lo feos que eran. Y que si tuvieras un producto más bonito, la gente rellenaría más formularios. Y si la gente rellena más formularios, tienes más datos con los que tomar decisiones. Entonces, más que buscar que el equipo sea homogéneo o que el equipo esté bien estructurado en todas las áreas, lo que buscamos en la etapa tan inicial es que el equipo sea extraordinariamente único en lo que es más relevante para ese negocio. Y luego hay un montón de factores más, como él ha estado comentando. Y en cuanto a lo que no queremos ver es el oportunismo, el cortoplacismo. Porque estamos invirtiendo muy temprano y nuestro negocio solo funciona si vemos exits en los cientos de millones de euros. Y si estás buscando que te demos un poco de dinero para llevarlo a cierto punto y luego hacer un flip de la compañía, no es a lo que estamos. Por eso buscamos también ese punto de obsesión. Porque cuando alguien está obsesionado y apasionado por algo, se mueve por algo más que el dinero. Y eso normalmente es lo que hace que esa persona vaya a seguir tirando cuando las cosas vayan bien y cuando las cosas vayan mal. Fernando. Sí, bueno, nuestra visión, como dije, es una visión más de una red de business angels, pero a nuestro entender, cuando hablamos de equipo, que este es uno de los criterios, uno de los vectores que siempre está permanente, ¿no?, en cualquier criterio de inversión, independientemente de la fase en la que se encuentre probablemente la startup o la empresa. Nosotros en equipo queremos probablemente o creemos que nuestros inversores lo que quieren ver es personas que entienden claramente que probablemente emprendimiento y financiación son dos cosas, en principio debieran ser cosas completamente separadas, ¿no? Es decir, la financiación es necesario, pero no es suficiente, ¿no? Probablemente yo creo que lo que realmente determina un equipo excelente es un equipo obsesionado por las ventas, obsesionado por los clientes. Yo creo que esta mañana salía, y creo que nuestros inversores y nosotros mismos nos identificamos mucho, no hay mejor financiación que la que deriva de las ventas de los clientes, ¿no? Luego, yo creo que eso es lo que distingue un equipo realmente, un equipo excelente, ¿no? Un equipo que tiene esa obsesión por el negocio, por los clientes, por las ventas, por la financiación más importante, que es la que deriva de las ventas de los clientes, ¿no? Y yo creo que lo que no quieren ver nuestros inversores pues es probablemente... pues no sé, probablemente emprendedores igual que tienen falta de ambición, ¿no? Que no sé si a lo mejor piensan que la inversión que ha hecho el inversor es para, bueno, pues no sé, para llevar una vida un poco más cómoda y entre comillas de asalariado, ¿no? Probablemente decir que está muy relacionado con lo anterior, ¿no? Es decir, probablemente entender que el inversor está ahí o que va a estar durante un periodo de tiempo, que probablemente no tiene por qué estar necesariamente enamorado de su proyecto, en el sentido de que el proyecto es de los emprendedores, el proyecto es de los gestores, que los inversores van a hacer una labor fundamental y muy importante de ayudarle a la siguiente fase de crecimiento, pero que fundamentalmente, de alguna manera, el objetivo, y seamos francos, el objetivo del inversor es salir
multiplicando su inversión, ¿no?, en un periodo de tiempo pues razonable, ¿no? Por tanto, esa falta igual de ambición, si es que existe, que ojalá no, seguro que no, esa falta de ambición también yo creo que es una cosa que creo que no gusta. Se han dado casos a veces de emprendedores que levantan un proyecto, lo llevan al máximo, hacen un éxito espectacular y tras ese proyecto nuevas iniciativas de ese emprendedor se van cayendo una detrás de otra y no acaban de funcionar. Pero, sin embargo, cada vez que ese emprendedor arranca un proyecto nuevo va consiguiendo financiación, haciendo así simplemente. ¿Hasta qué punto el historial de un emprendedor y los padrinos que tiene detrás influyen como criterio en vuestras decisiones, en las diferentes fases en las que decidís? Javier, por ejemplo. Bueno, ahí, dependiendo de la fase, puede ser muy relevante o totalmente irrelevante. En vuestro caso, por ¿no? ejemplo. De hecho, nosotros vemos mucho en los decks de inversión que recibimos cómo se le da mucha importancia al board de advisors o mentores, ¿no? Y al final nosotros mismos somos mentores en temas de Wayra o en otras situaciones y sabemos el tipo de dedicación que le podemos llegar a dar a un proyecto concreto, ¿no? Entonces, yo no le daría tanto peso a esa parte. Tampoco le damos demasiada importancia a quién ha invertido antes a nivel Business Angel. Sí nos parece una buena referencia a la hora de recibir un proyecto concreto, de analizarlo, pero no entra dentro de los parámetros de inversión el que haya invertido a alguien antes en concreto o haya dejado de hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo más relevante es, en esa toma de decisiones, es, volviendo un poco a la pregunta anterior, el equipo, y por lo general lo que nos gusta ver es que no hay un CEO, sino que por lo menos son dos fundadores, porque hay momentos de muchísima incertidumbre, de toma de decisiones, donde entre dos se suelen tomar decisiones por lo menos más objetivas y menos subjetivas. De hecho, yo me atrevería a decir que las compañías de nuestro portfolio que mejor van son las que hay al menos dos fundadores. Pero hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Y un poco de cuidado es que haya múltiples fundadores con un cap table hiperdiluido y donde realmente nadie tiene un poco lo que comentaba Rodrigo, esa ambición, ¿no? Porque al final ve su participación, hace los números y realmente se ve que no está ahí. Y desde luego lo que no queremos ver es que no hay un core de tecnología dentro del equipo fundador, o que la tecnología está externalizada, o que se paga por equity a cambio de recibir esa tecnología, ¿no? Porque ahí entra en juego toda una serie de conflictos de interés, de operaciones vinculadas, etcétera, que nos hemos equivocado también y hemos hecho alguna operación inicialmente, las primeras operaciones del fondo, que tenía esa estructura y eso sale fatal siempre, ¿no? Entonces, yo lo que a lo que hay que dar importancia es a lo que de verdad lo tiene, ¿no? El equipo, la capacidad que tiene ese equipo para ejecutar un plan de negocio y ser capaz de llevar a la compañía a niveles muy significativos basados en la oportunidad de mercado, en la tecnología que tienen, en el potencial de clientes, etcétera, etcétera. Pero se dan casos de emprendedores que han tenido un éxito bueno y con celebrities o con diferentes otras personas a su alrededor van sacando financiación fácilmente. En tu caso, Enrique, por ejemplo, ¿qué opinas de este caso? A ver, el caso de los que salen vendiendo la startup por millones y luego hacen una nueva startup, pues nosotros hasta ahora, el fondo 1 iba en el tema este que hemos comentado de aceleración, con lo cual estas celebrities pues no vienen al programa de aceleración, ¿no? Entonces, en ese aspecto, nosotros no hemos tenido que valorar ni a favor ni en contra, ¿no? Lo que sí hacemos es ver con buenos ojos o tratar de evaluar emprendedores que vienen ya con una experiencia previa, ¿vale? Y sabemos que no va a ser un celebrity, ¿no? En este caso, pero sí que valoramos positivamente y lo analizamos también en la entrevista, etcétera, el aprendizaje previo que haya sacado de esta experiencia, ¿no? Ver si al final ha aprendido de ello, no, si está relacionado con el ámbito en el cual está desarrollando, con lo cual ese aprendizaje ahora es una suma positiva.
Y luego hablabas más allá de la marca, ¿no? Digamos, de un gran éxito, más allá de la marca, hablabas de otras marcas, ¿no? Entonces, a ver, quieras que no, al final sí te condiciona, ¿no? O sea, es difícil evaluar, y sobre todo en la primera fase, una startup contra otra, apenas tienen métricas los dos, pero sin embargo, oye, este viene de que ya ha trabajado para Facebook antes, además, pues estudió en tal sitio, tal y cual, y el otro solo tienes de él su nombre, ¿no? Entonces, de alguna manera, este está sumando puntos, ¿vale? Sobre la primera fase, ¿vale? Evidentemente, luego hay esa segunda fase donde tienes que conocer la persona y tienes que valorar realmente de todo eso que supuestamente ha aprendido o hay detrás, realmente qué aprendizaje o qué ha sacado, si realmente es un valor añadido o al revés, ¿eh? Entonces, porque a veces puede llegar a jugar en contra, ¿no? Pero bueno, muchas veces el factor decisivo final, efectivamente dices, oye, sobre el formulario previo en el tema de aceleradora, pues no te puedes entrevistar con todos los cientos que aplican, así que sí que puedes llegar a mirar algo, lo que nosotros llamamos las chapas, ¿vale? Pero luego el factor definitivo final no es ese, ¿no? O sea, el factor definitivo final, como comentaban antes, es ver ese factor diferencial que tiene este equipo o que tiene esta persona en sí, ¿no? Y sobre este proyecto o este área en la cual quiere desarrollar su proyecto, ¿no? En eso, bueno, pues mi socia Macarena, que nosotros nos hemos aplicado nuestros propios test, ¿no? Y es ampliamente la que nos superó en inteligencia emocional, pues nos ayuda mucho a la hora de poder evaluar, ¿no? En el proceso de selección esa persona que tiene esas cualidades o esas capacidades, ¿no? O sea que al final se reduce todo a un tema muy personal. Bueno, estadísticamente todos sabemos que la gran mayoría de startups acaban cayendo, grandísimas ideas se acaban quedando en la cuneta. También es cierto que ya se empieza a hablar, en Estados Unidos hace tiempo y en España se empieza a hablar de la palabra, del término unicornio, esas empresas de 1.000 millones de dólares de valoración. Y de aquí viene, lógicamente, la pregunta del millón. ¿Qué expectativas económicas tenéis cuando realizáis una inversión? Y más allá de eso, ¿qué peso tienen estas expectativas en vuestra decisión? Dicho de otra manera, unas expectativas económicas más flojas pueden igualmente sacar adelante un proyecto porque creéis que serán mejorables y que trabajando con ese equipo se puede llegar más arriba. Chen. Mira, yo no siendo un inversor típico, no tengo un objetivo de rentabilidad y me da un poco igual, pero no soy tonto tampoco, es decir, que voy mirando el mercado y el tamaño máximo que podría tener esta empresa. Pero las dos empresas en las cuales invierto no pienso que nunca serán unicorn, nunca. Y no tengo expectativas de salir ahora o nunca. No sé, quiero nada más avanzar con ellos en un proyecto pragmático, que nos divirtamos. Yo no pienso tampoco que un inversor se tiene que meter mucha presión cogiendo mucho dinero, porque quizás es muy chulo levantar mucho dinero, pero hay inversores, el que yo invertí, uno de los dos, el que está en Bélgica, él nunca va a querer más de 20 empleados, ya lo sé y está muy claro, y no va a querer montar el negocio así. Es decir, que la verdad que a mí me da un poco igual si va a ser un unicorn o no. Lo que quiero es que sí, idealmente que mi inversión haga por 3, 4, 5 o quizás que la empresa gane dinero y que no busque el éxito, pero que busque dividendos y estas cosas. Yo pienso que estoy del lado del emprendedor, me gusta, así pienso. Fernando, la gente que pasa por Keiretsu, los business angels y fondos, ¿qué opinas? ¿Qué crees que están buscando a nivel de retorno? Yo creo que tenemos que tener la humildad de que esto es un mundo pues relativamente desconocido, ¿no? Me gusta mucho algún párrafo que hace en el libro Luis Martín Caviedes, ¿no? Recordándonos que la mayor historia de emprendimiento de Europa es un señor que se llama Amancio Ortega, que nunca metió a ningún inversor en la compañía,
Pero es la mayor historia de emprendimiento, ¿no? Y uno de los parámetros probablemente no solo serían los economics, ¿no? Sino incluso el empleo, ¿no? Si juntáramos, si hoy trajéramos a España todo el empleo que tiene Facebook, Google, más Motorola y WhatsApp, pues nos traeríamos a España 70.000 empleos, ¿no? Menos que los que tiene Mercadona, 74.000, menos que los que tiene el Corte Inglés. Es decir, yo creo y como digo, pues el señor Amancio Ortega nunca dio entrada a un inversor en su compañía, ¿no? Y es más, a veces me pregunto de que si hoy se nos presentase el señor Amancio Ortega en nuestros foros o en nuestras aceleradoras y demás, ¿no? Para decir que iba a fabricar y a distribuir productos de confección, ¿no? Textil, pues no sé, ¿no? No sé si qué le hubiéramos dicho, ¿no? O sea que yo creo que lo primero es la humildad de decir que yo creo que es un mundo desconocido, ¿no? Bueno, lo segundo probablemente, y esto que sí parece que también es cierto, ¿no? Es que puede haber un magnífico... Esto a veces yo creo que los emprendedores y los inversores ahí tienen una especie de misunderstanding que a veces se produce cierto pequeño conflicto, ¿no? Yo creo que hay magníficos proyectos, nos parece, ¿no? Que hay magníficos proyectos en España, pero que a veces pues no son invertibles, ¿no? Y apelamos un poco otra vez a los bases teóricos, ¿no? Pero que son ciertos, ¿no? Un poco con todo eso, el crecimiento, ¿no? La ambición, la capacidad de esa escala de crecimiento, ¿no? Probablemente el inversor no quiere poner un dinero para que el emprendedor monte un negocio, ¿no? Un negociete, quiero decir, ¿no? Para cobrar una nómina, ¿no? Sino fundamentalmente para crecer, ¿no? Entonces, yo creo que esto es tremenda, no es fácil de ver, no es fácil de entender, no es fácil de acertar, ¿no? Y supone, por cierto, unos ciertos elementos de por qué probablemente unos negocios van bien, ¿no? O una de los vectores, no el único, ¿no? Y por qué otros pues no lo hacen tanto, ¿no? O sea que... Rodrigo. Nosotros gestionamos, estabas deseando contestar esta, gestionamos sí. un fondo institucional, entonces es un poco distinto a los casos anteriores. Nosotros tenemos un fondo de 40, 50 millones de euros y para que nuestros inversores estén contentos tenemos que retornarlo 3 o 4 veces. Entonces, para hacer esto, para generar cientos de millones en exits, es muy difícil hacerlo con los casos como los que comentábamos y para nosotros es una pieza fundamental de la ecuación creernos que ahí se puede generar tanto valor como para generar tanto dinero. Y si no nos lo creemos, no vamos a invertir. O sea, directamente no hay una oportunidad buena para nosotros que no tenga ese potencial. O sea, es absolutamente excluyente. Es totalmente excluyente. Vale. Y lo que hemos visto también es que, al menos en nuestra experiencia, no hay como esos safe bets, no hay apuestas más seguras que dicen, no, mira, es que esto tiene menos riesgo. Porque al final hay un factor enorme de riesgo y hay un factor enorme relacionado con la suerte que no quieres jugártela. Otra cosa distinta es, y este es un ejemplo de una compañía, por ejemplo, que nosotros vimos y decidimos no invertir. Nosotros vimos en la primera etapa de inversión SoundCloud, que muchos conoceréis en Alemania, la última ronda 800, 900 millones de valoración. Y cuando la vimos, la compañía lo que hacía era una red social para DJs. Si haces los números no te sale ahí un negocio de 800 o 900 millones. Pero si miras el mercado adyacente, que es el de la música, y dices, ah, mira, es que estos tíos tienen la posibilidad de crear un YouTube de la música, entonces ya empieza a ser una oportunidad que sí que te genera eso. Entonces, podemos invertir en oportunidades que parecen pequeñas cuando estamos convencidos, y el emprendedor así nos lo transmite, que va a intentar ir a por, que la oportunidad pequeña es solo la entrada para ir luego a un mercado muchísimo más grande. Muy bien. No sé si tenemos tiempo. ¿Nada? ¿Fundido? -5. -5. ¿Nada? Bueno, pues nada, muchas gracias por haber venido. Creo que se han lanzado ideas muy interesantes, las diferentes tipologías de inversores que tenemos. Tenemos todavía por delante toda la tarde de eventos. Muchas gracias a Logic, a todo el equipo de Smart Money y hasta la próxima.